Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. 19. Maduración. Faltaba una hora para tocar tierra en las costas de la Tierra de las Olas. Una hora de espera, de mareo leve, y de ruidos molestos del oleaje constante. Así que, naturalmente, terminé frente a la celda de madera donde Raiga y el equipo 9 estaban confinados, jugando una animada y caótica partida de póker. A mi lado, como siempre, la cabeza parlante de Ethan descansaba sobre un cojín. No tenía cuerpo, ni brazos, ni manera lógica de jugar, pero estaba disfrutando más que nadie. La escena era absurda. Karin lanzaba miradas asesinas a Tenten, quien sudaba frío en ropa interior después de una racha desastrosa. Había perdido sus armas, sus suministros, su dignidad, y casi la camisa. Bueno, literalmente la camisa. La idiota había tenido la brillante idea de exigirme que apostara una de mis espadas Tasea Kubikirich, las Raiga o incluso la Raijin no Ken. Pero obviamente me negué. Le dije que primero ganara algo que valiera la pena. Spoiler alert. No lo hizo. Esto es trampa. Tiene que estar haciendo trampa. Gritó Tenten, apuntando a Ethan con un dedo tembloroso. Él sostenía las cartas con un palo metido entre los dientes mientras se reía como el psicópata inmortal que era. No es mi culpa que seas pésima, princesa del metal. Jasín me guía con una suerte divina y tú solo tienes tu testarudez y tus calzones. Rugió Ethan, mientras Sasame de manera increíblemente paciente le ayudaba a voltear las cartas y organizar su montaña de ganancias. No puedo creer que esté ayudando a una cabeza maldita a jugar al póker, esto tiene que violar al menos 3 reglas del sentido común. Se quejó Sasame indignada, SHH. Concéntrate, esclava del destino. Apuesta esos sellos explosivos que te vi guardar. Replicó Ethan con una carcajada. Sasame empujó un pequeño montón de kunais hacia su lado junto a la esquiva, que perdí contra Ethan en una partida anterior. Sí, había perdido la esquiva contra Ethan. El maldito cabezón apostó un dineral y perdí esa mano, con eso él se quedó con ellas. Claro, técnicamente Ethan era mío, así que las espadas seguían siendo mías, pero eso no evitaba que celebrara cada victoria con gritos de guerra y letanías de Jasín. Raiga, a unos metros, miraba todo con expresión muerta. Supongo que ver tus espadas pasar a manos de una cabeza parlante no era una experiencia fácil de digerir. Sakura, en el fondo, suspiraba mientras anotaba estadísticas médicas de los prisioneros en un pergamino, fingiendo que no oía nada. A su lado, Temari observaba desde una silla plegable con media sonrisa y una taza de té caliente, disfrutando el espectáculo como si fuese un show montado solo para ella. Deberías anotarlo en tu bitácora, niña, Sakura. Paciente 1, Tenten. Diagnóstico: ludopatía armada crónica. Se burló Temari de la avergonzada Tenten. Sigo escuchándolos, gritó Tenten, roja hasta las orejas. Karin, desde la cubierta, tronó en furia. Y si alguien más apuesta su ropa interior, juro que apago este barco y damos vuelta. Malditos idiotas. La cabeza de Ethan soltó un silbido entre dientes. Mocoso, sabes escogerlas. Te gustan las mujeres fuertes y dominantes. Con amenazas de mutilación real, excelente gusto. Me murmuró en una voz bastante audible la maldita cabeza. Te voy a usar como bola de boliche, pedazo de carne parlante. Rugió Karin, sacando un kunai y avanzando un paso. Yo solo seguí barajando, tranquilo. Faltaban 50 minutos para desembarcar y, sinceramente, empezaba a considerar seriamente dejar a Ethan como embajador de relaciones públicas. Si con solo su boca había logrado desmantelar la moral del escuadrón enemigo y poner a medio barco al borde de un colapso nervioso, imaginaba lo que podría lograr si le dábamos un puesto diplomático, o nos declaraban la guerra o se sometían. Continuamos el juego mientras lentamente nos acercábamos a las costas, pero lo que realmente me preocupaba eran los informes de Karin. Ella estaba a cargo de dirigir la navegación junto al dueño del barco que habíamos alquilado, y algo no cuadraba. No había pescadores y siendo Wave un país costero cuya economía gira casi por completo en torno a la pesca, aquello era más que inusual. Entre más nos acercábamos al puerto, más evidente se volvía que estaba vacío, silencioso, abandonado. Ordené al instante que todos se prepararan para una posible contingencia. El clan Zma se encargaría de mantener los barcos listos y proteger a los civiles.
Ranmaru y Neji utilizaron sus ojos para darme un informe detallado de la situación. La mayoría de la población se había reunido en el centro del pueblo. El puerto había sido completamente evacuado. No se trataba de un error o casualidad. Algo pasaba. Salí con Temari para hacer una inspección directa. Aunque algo reticente, la dejé acompañarme. Tenía 16 años. Aún era joven para mis estándares, pero en términos de capacidad, era la más fuerte del grupo en este momento. Tenía mis dudas respecto a Neji, pero Temari había demostrado una consistencia brutal en combate y control emocional. Sin embargo, como contratista de sus servicios, le di instrucciones claras. No pelearás en caso de conflicto. Serás un apoyo, no interfieras. Ordené con la mayor seriedad que puede tener un niño de 8 años vestido con ropa demasiado grande para su estatura. Pero eso, como era de esperarse, no le gustó nada. Puede que engañes a los demás, pero la pelirroja y yo sabemos que aún no te recuperas del todo. El daño de tu última pelea fue demasiado. No puedo quedarme atrás si el cliente está en peligro. Suspiré, ella era terca, demasiado terca. Pero también leal, y eso era valioso, confiaba en que su intervención no sería necesaria. Sin embargo, si algo he aprendido en este mundo, es que la paz es solo la calma que precede al desastre. Puff Konoha. El silencio en la sala del consejo era ensordecedor. Solo los clanes principales, los asesores del Hokage y el capitán Anbu estaban presentes. Sobre la mesa reposaban los últimos informes llegados desde el país de los ríos. Informes que no solo describían una escaramuza, sino una batalla lo suficientemente poderosa como para reconfigurar por completo el terreno. Tsunade cerró los ojos y se masajeó las sienes con lentitud, conteniendo la mezcla de ansiedad y orgullo que le quemaba en el pecho. El niño al que había querido proteger. Su niño. Minaruto. Pensó con remordimiento. El que debía estar a salvo, lejos de las sombras en las que ella había crecido. Había despertado un poder que no podían ignorar, y que ahora todos deseaban controlar, contener o temer. Y aún así, a pesar de todo, una parte de ella se sentía reconfortada. Él era un Senju. Era el legado, no solo por el Mokuton que había manifestado, sino por la voluntad inquebrantable que lo hacía seguir caminando aunque sangrara por dentro. En él veía a Nawaki, en sus decisiones, a Dan. Ese niño llevaba los restos rotos de su corazón y los hacía latir otra vez. Por eso no podía evitarlo, esa obsesión poco saludable que la consumía y que disfrazaba de deber como Hokage. Él era su conexión con lo que había perdido. Los equipos enviados a verificar el contenido de la carta del Daimi de los Ríos han regresado. Informó uno de los Anbu con voz firme. Se confirma que en la antigua mina Katabami tuvo lugar una batalla. El terreno fue modificado por completo. En el sitio se encuentra un bosque entero, con árboles maduros cuya edad, según pruebas, no supera la semana. El murmullo de incredulidad fue inmediato. Aburame frunció el ceño. Inuzuka cruzó los brazos con tensión. Nara chasqueó la lengua, incómodo. Todos los altos mandos conocían a Tenzo y su versión débil del Mokuton, producto de los experimentos de Orochimaru. Pero esto no era Tenzo, esto era otra cosa, era completamente otro nivel. El informe lo dejaba claro, el usuario que intervino poseía un poder descomunal, salvaje, sin el refinamiento del entrenamiento Anbu que tenía Tenzo, pero con una reserva de chakra tan vasta que moldear hectáreas de bosque era un juego de niños. Y ese usuario, era un niño, su niño. Uno que caminaba lejos de la aldea. Tsunade no dijo nada, pero en sus ojos, detrás del temple endurecido de la Hokage, brillaba una emoción cruda de miedo, y un amor tan feroz que dolía. Ese niño era todo lo que le quedaba del clan Senju. Y ese niño era un presagio de guerra. Respiró hondo y recuperó su expresión de comandante. Su voz se tornó cortante y autoritaria. Tsunade volvió a ser la Hokage. Todos aquí poseen el nivel de autorización necesario para conocer los antecedentes de Naruto Uzumaki. Comenzó, mirando a cada representante con firmeza. Como saben, los orígenes de Minato Namikaze fueron objeto de una investigación exhaustiva cuando fue ascendido a Chunin, y aún más cuando fue nombrado Hokage. En ese entonces, no se halló conexión con ningún clan, mucho menos con el clan Senju, pero la reciente manifestación del poder de mi abuelo en su hijo, cambia las cosas. Se irguió, la luz de las lámparas proyectando sombras sobre su rostro endurecido. La teoría más probable, continuó, es que Minato sea descendiente de uno de los hermanos de mi abuelo Hashirama, aquellos que murieron durante la era de los clanes en guerra, antes de la fundación de las aldeas. Alguno de ellos pudo haber tenido un hijo sin que el clan lo supiera.
Un linaje perdido, inadvertido, hasta ahora. La incomodidad en la sala era palpable. El patriarca Iga bajó ligeramente la mirada, pensativo. El líder Aburame se mantuvo en silencio, como una estatua. El Akimichi presente apretó los dientes. Incluso Shikaku Nara, cuya mente era tan rápida, se quedó callado, evaluando el escenario. Porque eso que decía la Hokage no era solo una teoría, era una declaración. Naruto Uzumaki, hijo del cuarto Hokage. Último varón conocido del clan Uzumaki. Contenedor del Kibi. Y ahora, confirmado usuario del Mokuton, legítimo heredero del linaje Senju. Príncipe de Konoha. Demasiado poder, demasiada sangre noble, demasiado potencial, y lo peor, demasiado resentimiento hacia la aldea que debía protegerlo. La sala permaneció en silencio mientras esa realidad se asentaba como un veneno lento. Shikaku fue el primero en ponerlo en palabras. No hay duda de que muchas naciones se moverán, algunos para capturarlo, otros para reproducirlo. Como semental. Gruñó la Inuzuka con desdén. Cría militar, hijos con Mokuton, Uzumaki, nuevas armas vivientes. Y también para usarlo como símbolo político. Añadió Omura, con gravedad. Un niño así podría legitimar un movimiento separatista o unificar a varios clanes rebeldes. Una figura como esa puede coronarse en cualquier parte. ¿Y si está enojado con nosotros? Omura no terminó la frase, pero todos entendieron. Podría volverse contra nosotros. Tsunade no respondió. Solo apretó los puños porque lo que nadie en la sala sabía ni podía imaginar, era que ella no tenía miedo de eso. Si Naruto decidía algún día tomar Konoha por la fuerza, Tsunade Senju lo seguiría. Aunque le rompiera el corazón, aunque destruyera todo lo que había jurado proteger. Porque él era su familia y todo lo que le quedaba. Puff Danzo Dan Shimura observaba en silencio la reunión, sus dedos huesudos apoyados con calma sobre el bastón que fingía necesitar. Escuchaba sin oír, cada palabra de los miembros de este circo, cada mención de linajes y legitimidad, le sonaba como el zumbido inútil de insectos. Ya había leído todos los informes. Ya había enviado a sus propios hombres. Raíz se había infiltrado tanto en el país del viento como en el país de los ríos. También había seguido los rastros en los pasos del muchacho. Incluso Orochimaru, viejo aliado e instrumento útil, había proporcionado detalles. Pero todo lo que veía frente a él eran ilusos tontos politiqueros y ciegos. Inútiles. Pensó con desdén. Tienen delante una bomba con forma humana, y creen que pueden encadenarla con leyes, tratados o afecto. El Naruto de los reportes antiguos era un niño hiperactivo, emocional, apegado a la voluntad de fuego, desesperado por amor. El nuevo, era un estratega, había encontrado un clan moribundo, los Fmai los estaba utilizando. Había reclutado a una Kunoichi pelirroja, tal vez una Uzumaki. Había negociado con Suna, sin respaldo, y había logrado un trato. Estaba construyendo poder, influencia, lealtades. Y lo estaba haciendo fuera del alcance de Konoha. No vendrá por voluntad propia, y es demasiado tarde para imponerle un sello. Danza apretó con fuerza el mango de su bastón, sintiendo cómo la frustración se enraizaba en su pecho. Todo por culpa de Minato. El sello de los 8 trigramas era demasiado inestable, un diseño demasiado complejo, demasiado personalizado. Si intentaba imponer otro, aunque fuera con toda su experiencia en Finjutsu, corría el riesgo de romper el delicado equilibrio entre el niño y la bestia. Nunca podría usar chakra, como lo demostró Orochimaru en los examen Chunin al poner otro sello en el niño. Maldito Minato. Blandengue y estúpido idealista. Había malgastado un arma potencial. Y ahora esa arma caminaba libre y con voluntad propia. Los últimos informes eran aún más preocupantes. No venían de las redes tradicionales, ni siquiera de los Anbu. Los había obtenido personalmente a través de un intercambio con Orochimaru. El Sannin, siempre retorcido, había exigido algo muy específico a cambio: pergaminos privados, diarios, fotos, cartas, reliquias personales de Minato y Kushina. Cosas que el niño podría valorar. El mensaje era claro: Orochimaru no solo tenía interés en Naruto. Estaba negociando con el niño. Y lo que Dant recibió a cambio era información valiosa. Naruto había sobrevivido a un enfrentamiento directo con Kakuzu el acaparador, un veterano que incluso había combatido contra el primer Hokage. También derrotó a Idan, el inmortal, y lo decapitó. Después, repelió nada menos que a Itachi Uchiha y a Oshigaki Kisame. 2 criminales de élite, 2 monstruos. Los enfrentó, y los obligó a retirarse. Todo eso, con apenas 13 años de edad.
No había margen para la duda, el chico no era una promesa. Era una fuerza consolidada. Dan no lo odiaba, no lo amaba. Lo veía con la frialdad de quien mide el valor de un arma. Si Naruto podía ser usado por Konoha, lo apoyaría. Si debía ser destruido para evitar una calamidad, también lo haría. No podemos capturarlo sin arriesgar un fuerte contragolpe, no podemos moldearlo. Solo nos queda decidir, coronarlo o destruirlo Puff Naruto, así que déjame entender esto, Yazuna. Crucé los brazos y miré con expresión aburrida a los tres sujetos tirados en el suelo sobre una plataforma de madera, cubiertos de vendas, y con moretones visibles. Estos imbéciles llegaron heridos, invocaron insectos y forzaron a los civiles a cuidarlos como si esto fuera un hotel. Tazuna frunció el ceño, visiblemente irritado. Según ellos, venían de recuperar una reliquia de Kiri que les pertenece, y exigieron atención. Las abejas, esas malditas cosas aparecieron incluso cuando intentamos defendernos. Nos tenían atrapados. Asentí sin mucha emoción. Uno de los tres gimió cuando lo pateé con el pie descalzo, ya que ahora acostumbraba a no llevar calzado. Según lo que gritaron cuando los golpeé, eran del clan Kamizuru, usuarios de insectos de Iwa, herederos de una técnica que en sus días fue temida, ahora convertida en un eco miserable del pasado. Y aún así se atrevieron a imponer su autoridad sobre los que serán mis esclavos, quiero decir ciudadanos, qué insolencia tenemos derecho. Somos herederos del primer Tsuchikage. Protestó uno de los hombres, aunque su voz se quebró por el dolor. Claro, y yo soy el hijo olvidado del cuarto Hokage, repudiado por la misma aldea que él salvó. Bucé con una sonrisa torcida. Por Kami, ni siquiera podían mantener una formación. ¿Y eran 3 contra 1? Más allá, Temari se encontraba hincada entre un grupo de mujeres del pueblo, atando vendajes y aplicando un ungüento a los heridos civiles. Ni siquiera parecía molesta por la situación, más bien aburrida, como si fuera la tercera vez esta semana que veía algo así. Alcé la pierna y le di otro pisotón al mismo tipo que gemía. ¿Tontos con delirios de grandeza?, murmuró Temari sin despegar la vista de su paciente. Basta. Gritó la única mujer del trío, con el rostro sucio, la ropa hecha jirones y la dignidad apenas sostenida. Nos llamas tontos, pero no sabes nada de nosotros. Le dediqué una mirada más larga. Estaba atada, pero no rendida. Tenía ese fuego en los ojos, ese que a veces es feo, y a veces se puede aprovechar. Tú debes ser Suzumebachi, ¿no? Una voz ruidosa para una chica capturada. Me agaché frente a ella, con expresión neutral. Dijiste que tienen un libro del primer Tsuchikage. ¿Que hacía algo así en Kiri? ¿Se perdió en una guerra?, murmuró, mordiendo su labio. Años atrás. Terminó en un campo de batalla olvidado. Lo recuperamos. Íbamos a restaurar el honor del clan con él, aunque no salimos ilesos. ¿Tu clan? Pero Onoki es el nieto del primer Tsuchikage. ¿No debería él estar interesado en eso? Comenté curioso ante esta situación. Sus ojos parpadearon con furia contenida. Mi clan Kamizuru es de una rama ilegítima, de una aventura fuera del matrimonio. Heredamos las técnicas del bisabuelo, pero no el apellido. Onoki-sama nos considera una mancha en el legado de su abuelo, y ha intentado erradicarnos en silencio durante décadas. Me quedé en silencio unos segundos. El viento silbaba afuera y las abejas muertas zumbaban aún en el suelo. Parias, entonces. No simples debiluchos. Me incorporé, mirando a los tres con una ceja alzada. Un clan rechazado, su nación los odia, con técnicas útiles y orgullo herido. Interesante combinación. Me giré hacia Temari. ¿Qué opinas? Ella levantó la mirada, sin apuro, con una venda entre los dedos. Creo que si vas a adoptar basura, por lo menos asegúrate de que no huela tanto. Sus labios se curvaron en una sonrisa vaga. Pero tú mandas. Mientras no me pidas ser su niñera, no me importa. Volví a mirar a Suzumebachi. En su rostro ya no había altanería, sino cautela. Sabía que podía matarlos, o peor. Serán mis prisioneros, por ahora. Ya veremos si pueden convertirse en algo más. Los tres guardaron silencio. Kurama, desde el rincón del sello, resopló con burla. ¿Reclutando basura ahora, mocoso, o estás juntando piezas para algo más grande? Ambas. El clan Fuma es un ejemplo, dale propósito y comodidad a un clan moribundo y se vuelven leales. Comente divertido. Por cierto, ¿cuándo piensas usar el cuerpo que te hice? Ya está listo y la conexión preparada. Solo tienes que concentrarte, y será tuyo.
Comenté con tono divertido, burlándome un poco de su negativa a usar el cuerpo adorable. Silencio, mocoso molesto. Buzó, antes de ignorarme por completo. Volví a mirar a los 3 ninjas, les dediqué una sonrisa y me di media la plataforma de madera sobre la que estaban. Se alisó imperceptiblemente, borrando así la matriz de la verdad. Bienvenidos a mi redil, Kamizuru. Susurré. Mientras me alejaba del trío derrotado, de mi espalda, la madera comenzó a brotar con un crujido suave. Subió por el aire, se separó en una figura humanoide y, en unos segundos, tomó mi apariencia exacta. Un clon de madera, se giró hacia los Kamizuru sin decir nada. Su presencia bastaba para dejar claro que no podían moverse ni intentar nada sin sufrir las consecuencias. Con un sello rápido, creé un clon de sombra y lo envié al muelle. Su tarea era desembarcar a la gente, organizar los cargamentos y comenzar la distribución. Yo, en cambio, me dirigí a Tazuna haciendo una mueca ante el uso de chakra en mi Tengetsu herido. Vamos. Hay que hablar. El viejo asintió en silencio y caminó a mi lado. La mayoría de los civiles ya se había reunido en la plaza tras su liberación. Di instrucciones para repartir suministros médicos y dejé el resto en manos del clan Fuma. Sasame ya estaba coordinando a su gente sin esperar orden directa. Cuando todo estuvo relativamente bajo control, Tazuna me llevó a un restaurante cercano. Según dijo, el dueño lo ofreció para que pudiéramos hablar tranquilos. El gesto no parecía ser cortesía, era respeto o tal vez miedo. Al entrar, el aroma del té llenaba el ambiente. Tsunami nos esperaba, imperturbable como siempre. Hey, viejo Tazuna y señorita Tsunami. Me senté frente a él viejo. Un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Ambos me observaron en silencio. Sabían que era yo, pero verme con 8 años en lugar de 12 debía de ser desconcertante. Un jutsu salió mal. Cosas de niña, no se preocupen por mi apariencia. Es temporal. Les ofrecí una sonrisa tranquila. Tsunami me sirvió té, su sonrisa maternal aún estaba presente incluso después de otro intento de controlar su país. Naruto-kun, gracias por venir. Salvaste este país otra vez. Las otras islas no pudieron ayudarnos. Ni siquiera alcanzamos a enviar un mensaje. Asentí, bebiendo en silencio. Lo imaginé. Observé a Tazuna. Estaba callado claramente, y parpadeé al darme cuenta de que el viejo solo era una figura simbólica. Quien realmente tomaba las decisiones era Tsunami. Ella lo dejaba ser el símbolo en paz, lo respetaba, pero lideraba. Como una reina sin corona. ¿Y cómo está Inari? Pregunté con genuino interés. Esta vez me dirigí al verdadero líder. Patrullando, desde que te fuiste cambió. Quiere proteger a los suyos como tú lo hiciste. Respondió Tsunami, con una sonrisa orgullosa. Fruncí el ceño al instante. Mi taza quedó suspendida a medio camino. Me alegra que haya encontrado un propósito, pero sigue siendo un niño. El tono fue más duro de lo que pretendía, pero no me retracté. Patrullando y los adultos. Después del desastre que acaban de pasar. ¿Dónde estaban esos adultos cuando los necesitaban? Tsunami bajó un poco la mirada, pero no dijo nada. Tazuna solo apretó los labios. ¿Él quiso hacerlo? Musitó ella. Y ustedes lo dejaron. Bebí el té de un trago para no seguir hablando. Admirable o no, no deja de ser una locura. Hubo un silencio. Uno incómodo. ¿Y tú, Naruto? Preguntó Tsunami de pronto, como para desviar el tema. ¿Qué dirección estás tomando ahora? Sonreí, más cansado que otra cosa. Ya sabes, salvando princesas, derrotando monstruos, enfrentándome a ninjas clase S. Ese tipo de cosas del día a día. Lo dije con tono relajado, casi como si fuera una broma. Tsunami soltó una risa ligera. Tazuna negó con la cabeza, como si creyera que estaba exagerando. Nada de eso es mentira. Pensé divertido y cansado en partes iguales. Mientras hablábamos, mis pies descalzos ya estaban en contacto con el suelo de madera. Transmití chakra sutilmente, sin alterar el ritmo de la conversación. A ojos de los demás no pasó nada, pero el piso cambió. La estructura de la madera se reajustó. El patrón que había memorizado tantas veces se dibujó sin esfuerzo bajo el suelo, la matriz de la verdad. Sencilla, silenciosa, pero absoluta. Si querían mentir, no podrían. Ni siquiera sin darse cuenta. Puede que me agradaran. Puede que incluso confiara un poco en ellos. Pero había cosas que necesitaba saber con total certeza. Y no estaba de humor para ser ingenuo. Ahora, con la matriz en su lugar, podía ser más directo.
Mis preguntas no levantarían sospechas, y sus respuestas fluirían como si siempre hubieran querido compartirlas. Tazuna, recuerdo haber leído que Wave no tiene daimyo. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser considerado un país sin un gobierno real? Le pregunté a Tazuna, por su edad debería estar más informado de estos temas históricos. Tazuna frunció el ceño, rascándose la barba como si las palabras activaran engranajes oxidados. Siempre ha sido así desde que perdimos al último. Después de todo, se supone que Wave no debe tener ni daimyo ni aldea shinobi. Esa última parte llamó mi atención. Nunca mencioné una aldea shinobi. ¿Por qué no debe? Eso suena extraño. El viejo se removió en su asiento, claramente incómodo. La confusión se coló por su rostro. Porque, así debe ser desde que terminó la Segunda Gran Guerra Ninja. Es sentido común. Todos lo saben. ¿Sentido común? Esto no cuadra. En la academia también les enseñaron eso si no recuerdo mal y nadie lo cuestionaba. Ni yo lo hice hasta ahora. Estaba confuso por lo raro que era. ¿Cómo puede ser que algo tan anómalo se acepte sin explicación? Tazuna se llevó una mano a la sien. Cerró los ojos con fuerza, como si algo punzara dentro. Espera, ahora que lo mencionas, recuerdo algo. Borroso, como un sueño viejo. La capital cayó durante una invasión. Creo que nos evacuaron a las islas. Todo fue rápido, el clan del daimyo, ellos se quedaron a luchar y nadie volvió. Fruncí el ceño. Naruto nunca prestó demasiada atención en las clases de historia, pero con lo poco que pude rescatar de su memoria, estaba seguro de algo. Wave nunca fue mencionada durante la Segunda Guerra Shinobi. No hubo invasión registrada, ni siquiera participación activa. Simplemente, no estaba. Era como si no existiera hasta que, de repente, lo hizo. Tazuna, ¿cuándo se fundó Wave? Pregunté con un mal presentimiento revolviéndose en mi estómago. El viejo constructor tomó un sorbo de té, y su expresión se volvió pensativa, como si escarbara en memorias enterradas demasiado tiempo. Se fundó poco después de que terminó la Segunda Guerra de las Aldeas Shinobi. Los pueblos en las islas pequeñas recibieron a los civiles desplazados. Esta isla fue creciendo hasta convertirse en el asentamiento principal. Por eso el puente se construyó desde aquí. Me levanté de golpe, la mente acelerada, las piezas encajando. Sentí un escalofrío, era como si estuviera recordando algo que no viví, pero que siempre estuvo allí. Algo que debía haber estado, pero fue borrado. Sakura. Sasame. Quien sea. Tráiganme un mapa. Ahora. No tardaron y desplegaron un mapa del país del fuego sobre la mesa. Lo recorrí con los ojos, buscando un punto específico que sabía que debía estar. Kusina había dicho que Uzushigakure estaba en la costa este del país del fuego. Pero en el mapa solo había dos islas grandes, una con Nadeshiko. La otra era como si una isla grande se hubiera fragmentado. Wave. Wave estaba exactamente donde solo puedo suponer que debería estar Uzu. Coincidía con la cercanía, la ubicación geográfica, todo. Y sin embargo, no había rastro de la aldea del remolino. Solo este nuevo país que Tazuna recordaba haber visto nacer. Un país sin daimyo, sin shinobi, sin historia. ¿Cómo podía eso ser posible? Tazuna, ¿el nombre Uzushigakure se te hace conocido? El anciano se llevó las manos a la cabeza de inmediato, como si un clavo ardiente le perforara el cráneo. Se quejó, temblando, mientras Sakura corrió a atenderlo, aplicando la palma mística. El hombre no sabía lo que ocurría, pero su chakra aliviaba el dolor. Aún así, el daño ya estaba hecho. Y eso solo confirmaba mi sospecha. Algo o alguien había enterrado los recuerdos. Había reescrito la historia misma. Y entre más me acercaba a la verdad, más la realidad parecía romperse para dejarla salir. Me sacudí, forzando el flujo de ki desde mi dantian marchito hasta el dantian superior. Una capa delgada y pulsante de energía rodeó mi cerebro, disipando el chakra que lo nublaba. En ese instante, lo recordé todo. Durante el voto vinculante, cuando sacrificaba mi cultivo para liberar mi futuro potencial, rompí la omnipotencia. El efecto que mantenía ocultas la caída de Uzu y la muerte de Hashirama, que suprimía sus huellas en la historia del mundo, se resquebrajó. Pero aunque la estructura se rompió, el velo no desapareció por completo. Aparentemente, requería ser forzado a retroceder. Incluso yo, su causante, había olvidado partes. El ki disipó el chakra estancado en mi mente, permitiendo que la bruma se disolviera como neblina bajo el sol. Y con ello, la comprensión se desplegó. Uzu fue borrada de la historia, por acción directa de los Tsutsuki.
No bastó con su destrucción física, reescribieron la memoria colectiva del mundo. Como si nunca hubiera existido. Como si recordar fuera peligroso. Hicieron que la gente ignorara la causa real de su caída, que olvidaran su ubicación, su legado. Incluso el nombre Uzumaki fue despojado de contexto, convirtiéndose en un eco sin origen. Nadie preguntó por qué, después de su destrucción, no hubo cacería sistemática. Nadie se cuestionó por qué, más allá de Konoha, no hay Uzumaki en servicio activo en ninguna otra aldea. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Dónde están las ruinas de Uzu? ¿Qué quedó, más allá de los recuerdos sellados? Necesito respuestas. Y la única forma de obtenerlas, es romper el chakra ambiental que cubre Wave. Esta tierra aún está atrapada en la ilusión. Un barniz espeso cubre su verdad, y solo al purificarla con ki, esa verdad podrá emerger. Solo entonces, los que vivieron durante la Segunda Guerra Shinobi recordarán. Solo entonces sabrán lo que había antes. Antes de que la historia fuera mutilada. Antes de que Uzu desapareciera. Era la única explicación, el manto de chakra que cubre el planeta sostenía la omnipotencia. Lo sentí cuando rompí la técnica y aunque estuviera rota, el manto de chakra aún existe y sus efectos tardarán tal vez generación en disiparse a menos que yo intervenga aquí. Dejando a Tazuna a cargo de Sakura, me dirigí sin pausa hacia Tsunami. Tsunami, me estoy haciendo cargo de Wave. Lamento ser tan directo, pero te juro la prosperidad de tu gente. No hubo espacio para réplica. Me levanté y caminé con paso firme hacia el centro del pueblo, decidido a comenzar el proceso de disipar el chakra ambiental que cubría esta tierra. Una ilusión densa, tejida sobre décadas de olvido. Tsunami me siguió, con el corazón latiendo en confusión. Naruto-kun, ¿de qué hablas? Sé que has salvado a nuestra gente ya 2 veces, pero... La ignoré. Antes planeaba ganarme su lealtad con actos. Ahora sabía que Wave no era solo un lugar, era una cicatriz sobre la memoria del mundo, una lápida oculta. Y debía arrancarla del olvido. Cuando llegué al centro del pueblo, me senté en posición de loto. Crucé las piernas, apoyé las manos sobre las rodillas y cerré los ojos. A diferencia de otras ocasiones, no buscaba cultivar mi núcleo ni hablar con Kurama. Me sumergí con intención en mi mar interior. Allí donde la mente, el alma y el ki se entrelazaban. Un reino abstracto y profundo, más allá de la carne. La gente comenzó a reunirse, murmurando. Tsunami se quedó a corta distancia, mirándome como si esperara una explicación. Pero mi conciencia ya se había desprendido del cuerpo. Floté. Y me deslicé hacia ese lugar íntimo donde habita mi esencia. Mi mar interior no era agua como la del mundo físico. Era un plano de quietud. Un horizonte infinito de aguas oscuras, lisas como un espejo nocturno. Caminé, cada paso sobre la superficie generaba ondulaciones suaves que se propagaban lentamente en círculos. Sobre el cielo, o lo que lo reemplazaba, danzaban pequeñas luces flotantes, como luciérnagas doradas. Cada una llevaba consigo un recuerdo, una emoción, una imagen perdida del alma. No sabía si eran mías, o de los que me habían habitado antes. El aire no se sentía como aire, y el cielo no era cielo. Todo era una manifestación abstracta, simbólica. Un mundo que no sigue las reglas físicas. A medida que me internaba, reconocí los caminos recorridos durante mi reencarnación. Allí donde encontré mi libro de cultivo. Donde tomé las riendas de la vida de Naruto. Y más adelante, como un eco estático que nunca se había desvanecido, vi las puertas Tori. Enormes, desgastadas. Algunas agrietadas, otras apenas sostenidas por los hilos de un sellado. Debajo de ellas, una figura encadenada. Era Naruto. No yo, sino la representación mental del alma original que habitó este cuerpo. Un reflejo, un vestigio. Aprisionado en una posición similar a como Hashirama aprisionó a Madara con puertas Tori durante la guerra. Se han degradado desde la última vez que estuve aquí. Murmuré, tocando la superficie tallada de una de las columnas. No entendía aún de Fuinjutsu, pero los sellos grabados vibraban con una lógica extraña. Una geometría imposible, como si el mismo universo los resistiera. Ahora, con la sensibilidad de mi ki, podía percibir más. No solo presencia, sino voluntad. Energía viva, el Naruto encadenado era apenas una chispa y detrás de esa chispa, latía algo más profundo. Algo vasto y antiguo. Una voluntad que palpitaba como una infección dormida, queriendo expandirse y poseer. Toqué uno de los pilares. El contacto fue suficiente para sentirlo, una energía repulsiva. No malvada, pero deformada.
Un amor ciego, una compasión tan desmedida que se tornaba peligrosa. Indulgencia sin juicio, misericordia hacia lo injustificable. Me retiré con asco. Esa era la esencia de Asura. Y estas puertas, eran su prisión y también eran el sepulcro de la antigua alma de Naruto. Lo poco que quedaba de él, atrapado y encadenado, servía como última defensa. Un muro frágil pero necesario para contener esa falsa virtud que intentaba contaminarme, el amor desmedido de Asura. Junté mis manos y le ofrecí una oración breve y sincera. Un gesto de gratitud al niño que murió, por permitir que su voluntad funcionara como sello de esa infección espiritual. Pero me alejé. Eso no era lo que buscaba. Mi destino me llamaba en otro rincón de mi mar interior. Descendí por un sendero de luz hasta una nueva zona, más profunda, más íntima. Allí el ki no se arremolinaba violentamente, era como agua serena contenida en un pozo amplio, casi infinito. La superficie cristalina ondulaba con mi llegada, reflejando la danza de pequeñas luces flotantes, como luciérnagas. Y en el centro del lago, lo encontré. Un árbol, gigantesco y vivo. Mi sonrisa fue inevitable. Allí estaba, el parásito que creé. La semilla que introduje en mi alma de forma deliberada, alimentada con el karma de Hassin. Permití que devorara la vitalidad maldita del dios muerto. Lo dejé crecer en mi mar de ki puro. Era un parásito, sí. Se nutría de mi cultivo pero a cambio, fortalecía mi cuerpo, templaba mis meridianos, endurecía mis huesos. En el futuro, cuando estuviera listo, lo dominaría y lo transformaría en lo que debía ser, mi espíritu demoníaco. Una extensión de mí y una forma de volverme incluso más fuerte. Y lo más curioso, era su forma. Como nació de mí, absorbió no solo mi energía, sino mis recuerdos, mis ideas, mis obsesiones. Tomó forma a partir del nombre que le di, como si entendiera a nivel simbólico lo que significaba. La simbología es poder. Aquí más que en ningún otro plano. Frente a mí, el árbol de la vida. Una réplica perfecta del edificio de los elfos nocturnos que conocí en otra vida. Las raíces eran gruesas y fuertes, extendiéndose como anclas hacia las profundidades del lago, hundidas en mi ki como tentáculos que se alimentaban de su esencia. El tronco, firme y vasto, mostraba en su centro un rostro anciano, una barba larga, ceño sereno, madera curtida por el tiempo. No había sabiduría aún en sus ojos, solo quietud. Estaba en letargo. Sobre su copa, el follaje se alzaba denso y majestuoso, y desde los flancos nacían dos enormes ramas laterales, como brazos extendidos. Cada uno con 3 dedos nudosos, abiertos hacia el cielo de este mundo interno. Nordrasil. Susurré. La corona de los cielos. El nombre que le di, casi como un juego, nunca imaginé que lo tomaría tan literal. Ahora se parecía tanto al árbol de mi memoria, que era difícil no sentir nostalgia. Era una visión majestuosa y también inquietante. Un fragmento de mi alma convertido en un ser que no era enteramente mío. Aún no, pero lo sería. Me acerqué al árbol caminando lentamente sobre la superficie del lago, entre más me acercaba al centro donde yacía el árbol, vi el agua, que ya no era más que un espejo agrietado de lo que alguna vez fue mi ki puro. Con cada paso, el agua ondulaba y se retraía como si temiera tocarme. El daño era evidente, mi voto vinculante había drenado casi todo, dejando apenas un vestigio del núcleo dorado que estaba cultivando. Y aún así, esa cosa seguía ahí. Firme, silenciosa y alimentándose. Ya era momento de cobrar renta. Me detuve frente a él, a escasos pasos de sus raíces, y sin más ceremonia, le propiné una patada seca al tronco. Bastardo perezoso. Gruñí con rabia. Estuve en 2 peleas a muerte, y no moviste un puto dedo para ayudar. Ni uno. Sé que aún no tienes conciencia, pero sé que puedes sentir el peligro cuando mi alma se tambalea. No me vengas con excusas. La madera no respondió, pero algo en su interior pareció tensarse. Tal vez no entendía palabras, pero estaba seguro que sentía mis emociones de animosidad. Ahora vas a pagar por cada gota de ki que me has robado. Junté mis palmas y respiré hondo, forzando el flujo de chakra a través de mis tenketsu aún agrietados por el esfuerzo de mi transformación anterior. El dolor era punzante, cada circuito ardía como si caminara sobre brasas. Pero no me detuve. Mokuton, Rosario del Dominios. Murmuré entre dientes mi propia técnica, una mezcla de Mokuton y matrices. Raíces brotaron desde mis muñecas. Se alargaron y treparon por los brazos del árbol, hasta llegar a sus manos inmóviles de 3 dedos.
Se enroscaron, fusionándose con la corteza viva, y allí comenzaron a tomar forma, esferas de madera, compactadas y firmes, que se organizaban en patrones perfectos, uno tras otro, hasta formar grandes rosarios budistas en cada mano del coloso vegetal. Y en cada esfera, grabé una matriz. La primera que había usado en mi camino como cultivador. Una simple, básica, pero efectiva, convertía el chakra ambiental en pequeñas cantidades de ki. Lo hermoso era que ahora, con los rosarios nacidos de mi Mokutón y fusionados con el cuerpo del árbol, tenía un vínculo. Una atadura, una tenue pero real forma de control. El árbol ya no solo se alimentaría de mí. Ahora también me alimentaría a mí. Un equilibrio impuesto por la fuerza. Nordrasil no se movió. Pero sentí un leve temblor. Una vibración sutil recorriendo sus raíces. No era como tal una protesta, era más bien un reconocimiento. Y tal vez, el primer indicio de obediencia. Al abrir los ojos, el murmullo del pueblo me envolvió como una marea. Nadie entendía qué acababa de pasar, pero todos lo habían sentido, algo había cambiado. Respiré hondo, ignorando las miradas. Atrás. Todos. Dije con voz ronca. Temar y F captaron la señal al instante. Sin necesidad de explicaciones, comenzaron a apartar a los curiosos. No hubo gritos ni resistencia, solo pasos que se retiraban, algo tensos, algo asustados. Junté las manos. El chakra fluyó con dificultad a través de mis tenketsu dañados. Apreté los dientes. Mokutón y Jutsu. Hukaitan. Murmuré. No la versión que usé contra Itachi, no una técnica para sembrar caos o llenar hectáreas con árboles sin control. Esta vez opté por la versión superior. Los árboles no brotaron como maleza salvaje. Emergieron con lentitud deliberada, gruesos y antiguos, como si solo ahora recordaran que podían despertar. Se unieron, se plegaron, se moldearon como arcilla viva, construyendo una sola estructura. Un árbol único, imponente. Raíces como garras aferradas a la tierra, ramas extendidas como brazos que alcanzaban el cielo. Una copia perfecta del que habitaba en lo más profundo de mi mar interior. Nordrasil. Jade. Mis piernas temblaban. Apenas podía mantenerme de pie. La técnica exigía más de lo que podía dar y seguía exigiendo más. Mocoso, realmente eres patético. Dijo una voz seca, audible, no mental. Me giré lentamente y allí estaba. Un pequeño zorro de pelaje rojo, no mayor que un cachorro. Caminaba sin apuro entre los pies de los aldeanos, que se apartaban sin entender por qué, tal vez lo sentían. Había tomado posesión de la marioneta. Una figura construida para él desde el principio, con canales listos y un vínculo directo que no necesitaba sellos ni palabras. Se detuvo frente al árbol, bostezó con desgano y me miró. 2 peleas a muerte, destruyes tu núcleo, invocas un árbol demoníaco, y ni siquiera puedes mantenerte de pie. Me estoy preguntando si vales la pena. Se sentó, cruzando las patas, su cola agitándose con lentitud. Por suerte, alguien tiene que vigilar esto. Y yo no tengo nada mejor que hacer. Saltó con facilidad sobre mi cabeza. El contacto fue instantáneo. Usó el vínculo que compartía con la marioneta y lo extendió hacia mí, no necesitó permiso. El chakra de Kurama exudó desde la marioneta, envolviéndome. La presión sobre mi cuerpo se alivió. El peso de canalizar el chakra para el jutsu pasó a él, y mi aliento se estabilizó. Nordrasil se alzó. 30 metros de madera viva y poder condensado. Los rosarios, como grilletes, colgaban de sus ramas como advertencias. El pueblo observaba en silencio y mis ojos rodaron hacia atrás, procedí a desmayarme. Puff país de las olas. El silencio inicial no duró mucho, pero lo que vino después no fue alboroto, fue un murmullo, arrastrando voces llenas de incredulidad. El gigantesco árbol dominaba el centro del pueblo, alzándose como una divinidad vegetal surgida de un cuento. Nadie se movía, nadie sabía cómo reaccionar. Solo miraban. Un niño pequeño, no más de 5 años, se adelantó, arrastrando un juguete de madera detrás de él. Su madre intentó detenerlo con una mano temblorosa, pero no pudo articular palabra. El niño caminó hasta donde empezaban las raíces y levantó la vista con asombro puro. «Mamá, ¿es de verdad?» La mujer asintió sin mirar, tragando saliva, no era una respuesta lógica. Solo un intento de no quebrarse frente a su hijo. El árbol no solo estaba allí, sentían que estaba allí, su presencia pesaba. Como una montaña viva. Como algo que podía pensar, no se movía, pero todos sabían que no era inerte. Un anciano, el más viejo del pueblo, se persignó sin darse cuenta y murmuró. «Eso no es un árbol cualquiera. Tiene ojos, aunque no los abra».
Nos está observando. Unas pocas personas se alejaron. No corriendo, pero con pasos más apresurados de lo que admitirían. Otros se arrodillaron, no por devoción, sino porque sus piernas no aguantaban el temblor. ¿Ese niño lo creó?, preguntó alguien, incrédulo. Dijeron que es el del puente. Naruto Uzumaki, respondió una voz joven. El que salvó al país hace un año. Ese no era un niño. ¿Era un monstruo con cara de niño?, susurró una mujer, abrazando a sus hijas con fuerza. Las palabras colgaban en el aire. Algunas tenían miedo, otras respeto. Pero todas coincidían en una cosa: ese chico no era como ellos. Lo que fuera que había dentro de él, no era humano. O al menos, no del todo. Una pareja de herreros discutió en voz baja. El más joven decía que debía estudiarse el árbol, que podría contener chakra en sus fibras. El mayor negó con la cabeza. Tú no entiendes. No sabemos por qué lo creo, sería arriesgado dañarlo sin saber qué hace. Y nadie se atrevía a ponerlo a prueba. Una anciana dejó flores al pie del tronco. No por fe, sino por instinto, su abuela le había enseñado que así se trataban a los dioses antiguos, con respeto. A lo lejos, en la colina, la silueta de Naruto desaparecía entre los brazos de Tsunami y el paso lento de Tazuna. Un niño desmayado, frágil y agotado. Pero nadie volvió a verlo igual. Ese día, el país de las olas dejó de hablar de Naruto el niño del puente. Y comenzó a recordar a Naruto, el que hizo crecer un dios de madera. Mientras la gente aún miraba con respeto temeroso, Nordrasil seguía creciendo. No en altura, ni en ramas, sino en algo más profundo, más invisible. Las raíces comenzaron a moverse. Lentamente, como si buscaran algo. Como si recordaran un mapa olvidado en la sangre del mundo. No rompían la tierra, no la violentaban. Simplemente la atravesaban, como si ya les perteneciera. Sin levantar polvo, sin quebrar piedra, escarbaron con la suavidad de una intención divina. Se hundieron, se estiraron y a cada árbol que tocaban, se conectaban. No como parásitos, sino como parte de un todo mayor. Como si despertaran una red dormida. Los troncos viejos crujieron. Las hojas temblaron aunque no soplara viento. Los bosques olvidados respiraron como si volvieran a recordar que estaban vivos. Nordrasil se extendió por el subsuelo como un sistema nervioso vegetal. Con cuidado, con paciencia. En un solo día, alcanzó 1 kilómetro a la redonda. Una distancia modesta. Una raíz que ya no podía cortarse. Un ecosistema nacido con voluntad, no para dominar, sino para sanar. Y entonces, sucedió. El gran árbol exhaló. No hubo sonido, ni luz, ni cambio visible. Pero todos lo sintieron, los ancianos, los niños, incluso los animales. Algo se fue, algo que siempre había estado allí, y que nadie había notado hasta que desapareció. El chakra ambiental, esa presión invisible que saturaba cada rincón del mundo, comenzó a diluirse. Nordrasil no lo destruía. Lo absorbía y lo refinaba, lo volvía otra cosa. El chakra entraba en sus raíces como un veneno sutil, y lo que salía era distinto. Ki. Puro, suave y armonioso. Una energía que no respondía al control, ni a la violencia. Una fuerza que no podía ser moldeada por sellos ni jutsus. Solo aceptada, solo vivida. Los árboles que se habían unido a la red actuaban como filtros. Pulmones verdes, respiraban chakra y exhalaban vida. No cambiaban el mundo con un estruendo, sino con una constancia tranquila y sutil. Como el crecimiento de una raíz, como el flujo de una corriente bajo tierra. Era imperceptible a los ojos de los aldeanos. Pero real e imparable. En el transcurso de un año, esa isla, una entre tantas del país de las olas, se transformaría. El chakra dejaría de existir en su suelo, en sus ríos, en su aire. Y en su lugar, habría algo más antiguo. Más puro, una respiración distinta. Y sería permanente. Un santuario natural, intocado por el legado de Kaguya. Un lugar donde el Shinju no tendría poder. Donde el chakra, esa maldición disfrazada de don, no podría echar raíces. Era un punto de resistencia que no se alzaba con armas o ejércitos. Era el primer suspiro de un mundo que no quería pelear. Solo quería sanar. Los sabios lo llamarían una anomalía. Los dioses, una herejía, y los poderosos, una amenaza. Pero para los que vivían allí, era otra cosa. Un susurro. Una promesa. Un mundo sin cadenas, que empezaba a respirar. Toda vida nació para sentir, para absorber y nutrirse del ki, la esencia primordial. Pero fue Agoromo quien, en su deseo de unidad, forzó la evolución de la humanidad.
Impuso en el ser humano lo que algunos clanes de invocación habían adquirido de forma natural, una habilidad para manipular el chakra en un mundo ya saturado por la presencia del Shinju. Agoromo desconocía ese hecho. Utilizando un poder que trascendía las leyes naturales, Agoromo alteró el curso de la vida misma. Con el Jutsu creación de todas las cosas, Bambutsu SZ, moldeó a los humanos según su visión de unidad. Lo que pretendía ser una bendición terminó por convertirse en una maldición. Creó la red de chakra, un sistema forzado que conectaba a cada humano con la energía que sus ancestros mismos habían desatado. Una adaptación mal ejecutada. En su afán por vincular a la humanidad con algo más grande que ella, la condenó a depender de una fuente que jamás pidió. Un hombre sin ki puede vivir. Pero un hombre sin chakra, muere. Así, la humanidad quedó atrapada en su propia necesidad, esclavizada a una energía artificial emanada de los árboles sembrados por los devoradores de mundos. Un sistema impuesto, un ciclo perpetuo que solo favorecía la supremacía de aquellos que dominaban el chakra. Sin saberlo, Agoromo tejió cadenas invisibles que sujetaron a generaciones enteras a un poder que no comprendían, y que con el tiempo los conduciría a su decadencia. Pero todo comenzaba a cambiar. Nordrasil, el árbol nacido de la esencia del alma de una anomalía, había comenzado a liberar esta isla del yugo del chakra. Respiraba distinto, no absorbía para devorar, sino para purificar. Era un fragmento de la naturaleza olvidada que, poco a poco, liberaba la tierra pieza por pieza de las cadenas que Agoromo había forjado. Y con ello, el mundo empezaba a despertar. No con un rugido, sino con un susurro. Un susurro que prometía un futuro sin los grilletes invisibles del chakra. Un futuro donde la humanidad pudiera volver a vivir, a existir, sin la carga de esa energía artificial que los había esclavizado durante siglos. Omake, el país de Uzu estaba sumido en el caos. Había sido asediado desde varios frentes, y las aldeas circundantes a la capital apenas resistieron lo suficiente para evacuar a unos pocos antes de ser arrasadas. Los Uzumaki, orgullosos y tercos, se habían atrincherado tras las murallas de la ciudad principal, pero ya era la tercera semana de asedio y la situación se deterioraba cada día. No había noticias del país del fuego, ni el Daimi ni Konoha habían respondido a los llamados de auxilio. Mientras tanto, los ejércitos del país del agua y el país del rayo se turnaban para golpear las defensas, respaldados por sus aldeas shinobi como si fueran lobos hambrientos oliendo carne. En la sala de guerra, el Daimi Arakate observaba el mapa bélico con una mano temblorosa apoyada sobre la mesa. Frente a él, el anciano Ashina tenía el ceño fruncido, la mandíbula apretada y los ojos cargados de una furia asesina. Ninguno encontraba una ruta de escape, ninguna estrategia eficaz, ninguna esperanza. No queda opción, murmuró Arakate, aunque su voz sonó más como un lamento que como una decisión. Incluso nuestras reservas de sellos están bajando demasiado rápido. Ashina apretó el puño y golpeó la mesa con tal fuerza que los marcadores del mapa temblaron. Maldigo a Konoha. Escupió con rabia, y maldigo a Mito también. Sus ojos llamearon con dolor y resentimiento. ¿De qué sirvió que mi hermana se casara con Ashirama? ¿De qué sirvió entregar parte de nuestra sangre y conocimiento si, en el momento crítico, no fue capaz de alzar la voz por nosotros? La tensión en la sala se volvió casi palpable. Debo proteger al clan Senju, dijo como si los Senju fueran más importantes que nuestro propio pueblo. Ashina, intentó decir Arakate, pero el anciano lo cortó con un gesto brusco. Traición. Eso es lo que fue. Una traición envuelta en excusas bonitas. Continuó, sin importarle si su voz se rompía entre la ira y el dolor. Mito eligió su nuevo clan y dejó que el nuestro se hundiera. Y ni el país del fuego, nuestro aliado desde generaciones, ha movido un dedo por nosotros. El Daimi ignora nuestras súplicas, Konoha no contesta 3 semanas de silencio. El silencio que siguió fue aún más insoportable que el rugido del campo de batalla. Ambos sabían que estaban solos. Ambos entendían que, una vez cedieran las murallas, el linaje Uzumaki sería reducido a cenizas. Afuera, las técnicas enemigas hacían temblar las defensas. Adentro, 2 hombres luchaban contra la verdad que los estaba asfixiando. Nada quedaba del orgullo diplomático de antaño. Solo quedaba resistir o morir. Entonces supongo que debemos recurrir a tu nieto. Arakate tragó saliva mientras observaba las runas defensivas debilitándose como brasas apagadas. Si hay una carta que aún podemos jugar, es él. Ashina no respondió. Solo cerró los ojos y asintió con un gesto lento, casi doloroso. Los dos sabían lo que estaban a punto de desatar.
Caminaron por los pasillos hasta la sala sellada, un espacio profundo revestido con talismanes, cadenas reforzadas y capas de sellos que brillaban como cicatrices rojas. Allí dentro encerraban al monstruo del clan Uzumaki, el nieto de Asina. Cuando las puertas se deslizaron, el olor a sexo, sudor y alcohol los golpeó como una ola. Incluso en medio de la guerra, debían mantener a esa criatura contenta, pues la alternativa era demasiado peligrosa. En el interior, una bestia de cabello rojo se revolcaba entre el libertinaje. Mujeres pelirrojas, alcohol apilado, risas roncas y un desorden que parecía más una guarida de Oni que una sala sagrada del clan. El coloso alzó la cabeza, apartando con facilidad a dos mujeres que dormitaban sobre su pecho. Los mechones rojos, gruesos como cuerdas, delataban su sangre Uzumaki, pero los cuernos que emergían de su frente hablaban de algo mucho más oscuro. El monstruo se incorporó, revelando sus 2,30 metros de altura, músculos tensos como acero y una presencia que hacía parecer pequeño incluso al Raikage. Caminó hacia ellos con pasos pesados, el vapor del calor corporal saliendo de su piel como si estuviera hirviendo. Una sonrisa torcida, casi demoníaca, se formó en su rostro. «Wororororo, ¿a qué han venido, abuelo? ¿Y tú también, Daimi?» Su voz resonó como un tambor, profunda y burlona. ¿Acaso necesitan que derrame sangre? ¿Hay algún oponente interesante, o solo buscan mi fuerza para aplastar insectos? Arakate tragó saliva. Asina mantuvo el rostro firme, pero su mirada revelaba que liberar a esa cosa era la última línea que jamás quiso cruzar. Así, los Uzumaki rompieron sus propios sellos y liberaron al ser que el mundo conocería como el Oni de Uzu. Y aunque afuera la guerra rugía con desesperación, ninguno de ellos imaginaba lo que aquel monstruo, mitad Uzumaki y mitad algo más, era capaz de desatar. El Oni caminó hacia la salida riendo, con pasos que hacían temblar el piso y blandiendo su kanabo. Wororororo. La guerra estaba a punto de cambiar y en medio del caos, un reencarnador disfrutaba cada segundo de su nueva vida. 20. Conversaciones. Puff Neji desde su celda, Neji activó el Byakugan en silencio. Sus ojos atravesaron la madera y la piedra con facilidad, hasta posarse sobre el árbol que dominaba el centro de la isla. Lo que vio le provocó una punzada aguda en los ojos, por la pureza de esa energía. Era chakra, y al mismo tiempo no lo era. Esto es antinatural pensó el prodigio del clan. Las raíces se extendían bajo la tierra, enlazándose con otros árboles. Absorbían chakra del ambiente, como una red viva, y expulsaban otra energía desconocida, más limpia, más densa. Es como si purificara el chakra. Susurró, sorprendido de escuchar el tono de su propia voz. Tomó nota mental de todo. Aquella energía alteraba incluso el flujo natural de chakra en la zona. Si lograba regresar a Konoha, debía reportarlo. Aunque, en el fondo, dudaba que pudiera salir de esa isla tan fácilmente. Había visto demasiadas cosas que lo hacían sentir como una hoja en medio de una tormenta. Esto va más allá de lo que, como genin, deberíamos enfrentar. Desvió la vista hacia Naruto, inconsciente a lo lejos. Ya no era el niño torpe que lo había hecho reflexionar en los exámenes Chunin. Su chakra seguía siendo un mar profundo, pero ahora era denso, imponente, como una tormenta lista para desatarse. Más inquietante aún, el sello del Big brillaba con intensidad. Es un Jinchuriki, sin duda. Como Iga, incluso perteneciendo a la rama secundaria, había recibido una educación adecuada. Sabía lo que significaba portar una bestia con cola. Sabía que solo existían 8 más. Ese nivel de poder no podía ser fingido. Peleó contra el asesino del clan Uchiha, y lo hizo retroceder. ¿Cómo se volvió tan fuerte en tan poco tiempo desde la misión de recuperación fallida? Murmuró, bajando la vista. Recordó el instante en que Naruto desbordó un poder que apenas podía comprender. No era solo el chakra del zorro. Había algo más. Algo antiguo, ajeno a este mundo. Algo que hizo temblar su interior con solo presenciarlo. Si él hubiese querido, estaríamos muertos. Se recostó en el suelo frío de la celda, cerrando los ojos unos segundos. A su lado, Lee dormía profundamente, ignorante del abismo que habían tocado. Tenten escribía en silencio, tal vez intentando encontrar lógica o cordura a lo que habían vivido. No tienen idea de la suerte que tuvimos. Murmuró con amargura. Sabía que sus compañeros no podrían vencer a Naruto. Ni siquiera juntos. Él mismo, con todo su talento, no tenía posibilidades reales. El único que podría igualarlo, tal vez, F. La otra Jinchuriki.
Es la única con una posibilidad de frenarlo, pero dudo que pueda resistir mucho, incluso sin usar ese poder podría superarnos a todos. ¿Qué clase de monstruo ha creado la aldea? Susurró con los ojos aún activados, contemplando el árbol. Puff observó la casa desde el exterior, sentada sobre una piedra que ya empezaba a calentarse con el sol. Dentro estaba Naruto, aún inconsciente. Él era un problema, pero no como los demás de su vida. Era un problema distinto, uno que no sabía cómo enfrentar. Tal vez no era tan lista, pues Fubuki solía decirle que era impulsiva, pero tonta no era. Sabía que al irse con Naruto y los demás, Taki se volvería loca buscándola. Sabía que no la extrañarían, solo querrían recuperar lo que consideraban suyo. Nunca fue una niña en esa aldea, fue un arma. Una herramienta de contención y ataque, a veces una amenaza. El único que realmente la trató como persona fue Fubuki. Le hablaba como a una hermana menor, la cuidaba, incluso le sonreía, pero siempre la mandaban a pelear primero. Siempre era un arma a los ojos de Fubuki antes que F. Incluso él me trata como un arma, dice que me aprecia, pero me envía en esas misiones peligrosas. Su única compañía real había sido Chmei. Su vieja era bromista y de voz suave, como si entendiera todo sin juzgar. La llamaba 7 de la suerte, como si su número fuera algo especial, no una maldición. Ella solía reír con eso. Incluso a Chmei le gustó el apodo. Desde que se unió al grupo de Naruto, había visto cosas que nunca imaginó. Ríos de verdad, no los que salían en los mapas. Bosques que ya había conocido demasiado bien. Personas que la trataban como si tuviera un lugar. Karin y Sasame eran raras, pero cálidas. Temari era seca, directa y sarcástica, pero le enseñó a bromear sin herir. Y luego estaba Naruto. Era extraño, más joven que ella, pero más adulto que cualquier Chunin que hubiera conocido. En cada combate les ordenaba quedarse atrás. No era por arrogancia, ella lo sabía. Lo veía en sus ojos. No quería que aprendieran a pelear porque eso significaba aprender a matar. No quería que fueran como otros shinobis. No me ve como un arma. No me quiere usar. Me deja vivir. Eso fue lo que la convenció de quedarse. No escapó, no intentó volver a Taki. Por primera vez sentía que podía ser solo F, no el Jinchuriki del Nanabi. Nadie le preguntaba por sus técnicas. Nadie la empujaba al frente como un escudo. Podía reír, comer, dormir sin tener miedo de que al despertar tuviera otra orden de misión sin descanso. Mordiéndose el labio, desvió la mirada al cielo. El viento era suave. Los árboles mecían sus ramas como si la saludaran. El lugar era simple, hasta pobre, pero era cálido. «Me gusta aquí», susurró, apenas audible. Volvió a mirar hacia la casa donde Naruto dormía. Lo protegería, aunque él no lo pidiera. Aunque le gritara, aunque se enojara. No por obligación o por un sentido del deber. Sino porque él le había dado algo que ni siquiera sabía que deseaba, la posibilidad de ser una niña feliz. «No voy a dejar que nadie rompa esto», dijo, en voz baja pero firme. Aunque tenga que liberar a las 7 de la suerte para protegerlo todo. Puff Sasame, el clan Fma estaba mejor que nunca. Aunque hubieran perdido su tierra natal en el país de los campos de arroz, ahora llamado Sonido, eso ya no importaba. Habían estado al borde de desaparecer, de prostituir a sus mujeres para sobrevivir, de venderse como mercenarios sin honor. Pero entonces apareció Naruto, o más bien, Naruto-sama. Él no nos salvó con promesas. Nos obligó a vivir. Murmuró Sasame, con una sonrisa cansada. No llegó con palabras dulces. Llegó con poder. Forzó a los suyos a inclinarse, pero no para humillarlos, sino para liberarlos. Recuperó a los que habían sido arrastrados por Orochimaru, incluso negoció con él. ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Y por qué alguien tan fuerte querría salvar a un grupo como ellos? El clan Fma tiene valor. ¿Solo les faltó dirección? Eso era lo que les había dicho. Desde entonces viajaron juntos. Él les dio píldoras que quitaban el hambre, medicinas que podían venderse, les enseñó a comerciar, a organizarse. Los protegió como un líder verdadero. No los usó como carne de cañón. Cuando hubo batallas, él peleó. Ellos solo observaron. Vivieron y se fortalecieron. Nos dio tiempo, para volver a ser humanos. Ella sabía que no era fuerte. No como Karin, que tenía la misma sangre que él y una voluntad tan afilada como sus ojos. Ni como F, que cargaba un Big en su interior y aún podía reír con dulzura. Mucho menos como Temari, que parecía no temerle a nada ni a nadie. Sasame solo era, Sasame.
Pero aún así, me eligió como su enlace, me dio voz dentro del clan. Era ella quien transmitía sus órdenes, quien organizaba informes, quien hablaba con el resto del clan en su nombre. No era una guerrera, pero era útil. Eso la llenaba de orgullo. Sabía que los ojos de los mayores estaban sobre ella. Y por primera vez, eso no la hacía sentir miedo, sino responsabilidad. No voy a fallarle, dijo, mirando sus propias manos. No a él. Ahora estaban en su nuevo hogar. La isla del país de las olas no era rica, pero tenía algo más valioso: oportunidad. Era tierra nueva, sin cicatrices. El aire olía a sal y barro, pero también a esperanza. Naruto-sama dijo que aquí empezarían de nuevo. Que aquí el clan Fuma renacería. El lugar es pobre, pero también lo fuimos nosotros. Podemos crecer juntos. Durante el viaje, vio cómo muchos del clan comenzaron a cambiar. Al principio, había desconfianza. Algunos no aceptaban dejar atrás su tierra, sus ruinas, su pasado. Pero incluso ellos reconocieron que ya no tenían futuro allí. Bajo la guía de Naruto, ahora caminaban hacia algo distinto. No somos los perros callejeros de antes. Somos parte de algo grande. Se quedó observando desde lo alto de una colina, viendo cómo algunos miembros del clan ayudaban a levantar estructuras improvisadas. Naruto aún descansaba, inconsciente por su última hazaña, pero su sombra era tan firme como si estuviera de pie. Su sola presencia bastaba para que todos siguieran. Cuando despierte, quiero que vea que seguimos adelante. Que creemos en él. Apretó el pergamino de órdenes en su mano. Había mucho por hacer, pero ya no tenía miedo. Ya no era la niña débil que pidió ayuda entre las ruinas. Era la voz del clan Fma, era el lazo con el hombre que los rescató del olvido. Era alguien y todo gracias a él. Naruto-sama, esta vez, lo protegeremos nosotros a usted. Puff Temari sentada en la sala de la vieja casa que ahora servía como cuartel improvisado, Temari observó cómo Tsunami cuidaba al rubio inconsciente con una expresión de preocupación. Otra vez había hecho alguna locura, y otra vez había terminado pagando el precio. Nadie le pidió que se sacrificara, pero igual lo hacía. Nadie lo esperaba, y aún así lo daba todo. Tonto. Susurró, sin que nadie la oyera. Siempre corriendo directo al fuego o haciendo cosas así. Lo miró un momento más y suspiró, apoyando la mejilla en su mano mientras lo analizaba con detenimiento. Barra puede que parezca un niño, pero carga con demasiado. Es un maldito mártir Barra. Pensó, sin saber si reír o fruncir el ceño. La imagen de ese pequeño cuerpo agotado contrastaba con el peso invisible que parecía arrastrar cada día. No era normal en nadie. Lo peor es que ni se da cuenta de que ya nos está cambiando a todos. Murmuró. Ella sabía cuál era su misión desde el principio. No había lugar a confusión, buscar que se aliara con Suna. Y si fallaba, seducirlo, darle un hijo. Llevar esa sangre a su aldea. Su orgullo gritaba con rabia ante esa orden, pero era una shinobi. Entendía su deber, incluso si era repugnante. El mundo ninja no era justo con nadie. Si no era él, habría sido un viejo daimyo gordo para sellar una alianza. Dijo con amargo sarcasmo. Desde pequeña le inculcaron eso. Que su valor no estaba solo en su fuerza, sino también en su útero. Era hija del Kazekage, después de todo. Su destino político estaba escrito. Lo curioso fue que quien intentó salvarla no fue un noble ni un héroe, sino su hermano. Gaara, el monstruo de Suna, el mismo que ahora era cuerdo. El falso compromiso fue idea suya para callar a los viejos. Recordó en voz baja. Naruto nunca haría algo sin tu permiso. No le creyó. Al menos, no del todo. Pero el viaje cambió su forma de ver al chico. Lo observó comandar al grupo, proteger niños, actuar con más madurez de la que recordó en los exámenes Chunin. A veces parecía un adulto atrapado en ese cuerpo. Uno cansado, herido, pero determinado. Y por momentos, dolorosamente solo. No deja que los niños luchen. Los mantiene cerca, pero lejos del combate. Siempre salta al frente, siempre imprudente. Susurró más para sí que para otros. Ingenuo, sí. Pero también admirable. Era como si intentara romper el ciclo, como si creyera que los niños podían vivir en este mundo sin convertirse en monstruos. Eso lo hacía adorable. Una palabra que jamás pensó usar con un shinobi. Pero ahí estaba, esa maldita ternura floreciendo sin permiso. ¿Qué clase de idiota se arriesga así por gente que apenas conoce? Preguntó al techo, cruzando los brazos con resignación. Y aún así, lo hacía. Día tras día.
No por reconocimiento ni por poder, porque creía que debía hacerlo. Porque no soportaba ver a otros sufrir. No era un líder por ambición, sino por necesidad. Y aunque no quería admitirlo, ella entendía eso mejor que nadie. Más de lo que le gustaría. Supongo que si fuera a ser usada por alguien, preferiría que fuera alguien como él. Dijo, bajito, con una mezcla de burla y verdad. Volvió a mirar al niño dormido. Su semblante pálido mejoraba poco a poco, y el sol entraba a través de las persianas mal cerradas, bañando su cabello dorado con una luz suave. Tsunami le colocaba un paño húmedo en la frente, y él fruncía el ceño incluso dormido, como si luchara incluso en sus sueños. Tonto o no, no pienso dejar que lo aplasten. No mientras esté cerca. Pues la princesa de Suna aún tenía una deuda que saldar, pues fue este tonto rubio idealista quien sacó a su hermano de ese pozo infinito de odio. Cruzó las piernas, sacó un pequeño rollo de notas y empezó a escribir. No era un reporte oficial. Solo pensamientos desordenados. Pero si algún día debía tomar una decisión definitiva sobre su futuro, quería recordar cómo se sentía ahora. En paz y parte de algo que no apestaba a política podrida. Naruto, si sigues así, incluso yo terminaré creyendo en ti. Dijo, sin que nadie la oyera. Y esta vez, no lo dijo con burla. Karin ayudaba en todo lo que podía a Tsunami, corriendo por la casa con un cuenco de agua fría entre las manos. El idiota había vuelto a hacer de las suyas, sobreesforzándose hasta el desmayo. Lo miró acostado sobre el futón, respirando con dificultad pero vivo. Le temblaron los dedos al verlo así. «Te voy a matar cuando despiertes», susurró, apretando los dientes. «Maldito tonto, no puedes morirte todavía». Tenía familia ahora. Personas que lo esperaban. Ella lo esperaba. No sabía bien por qué, pero desde que lo conoció, había una sensación rara que crecía en su pecho. Calidez e irritación. Y una alegría extraña que no entendía. Tal vez era eso que llaman felicidad. Siempre tan idiota. Murmuró, colocando el paño húmedo en su frente con cuidado. Siempre corriendo al frente como si fueras invencible. Sintió un cosquilleo en el estómago, una especie de emoción que no recordaba haber tenido desde que su madre murió. Desde que Kusa la usó como herramienta, como un simple botiquín con piernas. Era una vida gris, fría y dolorosa. Y de pronto, ahora estaba aquí, cuidando a alguien que se preocupaba por ella de verdad. «Eres un tonto», dijo en voz baja. «Pero eres mi tonto, ¿no? ¿Desde cuándo me preocupo tanto por alguien? ¿Desde cuándo me duele verlo así?» Recordó la primera vez que lo vio, en los exámenes Chunin. Gritón, exagerado, molesto. Luego estuvo su encuentro con el azabache, se había enamorado de una idea estúpida, de un gesto caballeroso, ella fue tras Sasuke, buscando un amor imposible. Pensó que su historia de cuento comenzaría ahí, con él. Pero Sasuke la ignoró. La rechazó sin una palabra cuando se encontraron nuevamente bajo el mando de Orochimaru. Y yo tan idiota, persiguiendo a alguien que ni me miraba. Se rió bajito, mirando el rostro inconsciente de Naruto. ¿Qué clase de masoquista fui? Pero Naruto fue diferente. Nunca le pidió nada. Nunca usó su poder como excusa para manipularla. Incluso le prohibió usar el ojo de Kagura, alegando que aún era débil, que su cuerpo sufría. Solo se lo permitió cuando la situación era de urgencia. Como si realmente le importara. «Ni siquiera tú sabes lo valioso que eres», murmuró, acomodándole un mechón de cabello húmedo. «Ni lo mucho que cambiaste nuestras vidas». Recordó la risa de Efe, la preocupación de Sasame, incluso los gruñidos de Temari cuando se hacía la dura. «Es mi familia. La encontré, estaba aquí. Es chiquita y rota, pero es buena, sí, es buen . Pensó con ternura y luego miró al tonto rubio. Naruto estaba en el centro de todo, como un sol que atraía a los demás con su calidez sin darse cuenta. Era irritante, era adorable pero era necesario. «Tienes que cuidarte, idiota», susurró, con los ojos brillando un poco por las lágrimas no derramadas. «No quiero que te vayas, no ahora, no nunca». Se dio cuenta de lo que había dicho y bajó la mirada de inmediato. Sus mejillas ardían. «¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué me siento así? No, esto no es, no puede ser eso, solo eres mi familia, eso es todo». Dijo rápido, como si alguien la estuviera escuchando. Nada más que eso, Pero sus dedos temblaban al tocar su frente. Y su corazón latía más fuerte. No era como cuando pensaba en Sasuke. Esto era distinto, era más cálido.
más verdadero, aunque no lo entendiera aún, aunque no quisiera nombrarlo, en lo más profundo sabía que su corazón había empezado a girar en otra dirección. Voy a cuidarte, Naruto. Lo juro por mamá, por mí, por todos. Murmuró. Y si vuelves a hacer algo estúpido, te patearé el trasero hasta que lo entiendas. Se sentó a su lado, cruzando los brazos con expresión fingidamente molesta. Pero no se movió de ahí. Como si con su sola presencia pudiera mantenerlo a salvo. Como si no tuviera intención de dejarlo solo nunca más. Puff Kurama recostado en un sofá mullido, Kurama bostezó perezosamente, su nuevo cuerpo acurrucado como un gato gordo en pleno invierno. No era la gran cosa, ese cuerpo adorable e indigno de él, que en vez de infundir terror, provocaba comentarios como qué lindo. Maldita fuera la percepción humana. Pero al menos ya no estaba sumido en agua fría, eso era suficiente. TSK, humillante, pero cómodo. Murmuró para sí mismo, moviendo la cola con flojera. No tenía acceso a todo su poder, cierto. Pero la libertad tenía un sabor mejor que cualquier explosión de chakra destructivo. Además, esto era una prueba. Una promesa y el mocoso dijo que confiaría en él, que lo dejaría vivir con la libertad que merecía. Y por ahora, el mocoso cumplía. Con la terquedad Uzumaki, lo estaba cumpliendo. Su mirada vagó por la habitación, observando con desdén a las hembras humanas que rondaban alrededor de su contenedor, carcelero, aliado, la de la arena, la que olía a arena y viento abrasivo, lo miraba con una chispa de curiosidad. No miedo, curiosidad. Eso le causó una leve diversión, aunque por supuesto jamás lo admitiría en voz alta. Luego estaba la otra. La que olía como ella, esa mezcla de furia, amor y obstinación que le revolvía el estómago y el alma. Una versión joven de Kusina, con el cabello rojo y ese fuego igual de imprudente. Mini Kusina, qué horror . Kurama se estremeció ligeramente. Si no recordaba mal, eso los humanos lo llamaban, complejo de Edipo. ¡Qué asco! Aunque, claro, el mocoso jamás conoció a su madre, así que no podía ser eso, ¿o sí? Malditos humanos y sus patologías emocionales. Gruñó entre dientes, en voz baja. Nunca entenderé a estos monos lampiños. Añadió, moviendo la cola con desdén. Aún así, el mocoso era un enigma. Tenía el poder de la madera, como el llorón de Asura. Como el hipócrita de Ashirama. Pero también esa chispa de locura, esa ambición escondida bajo capas de compasión, ese fuego maldito que solo su viejo padre, Agoromo, supo llevar sin volverse cenizas. Un niño con mirada de adulto. Un idealista con garras. Kurama bufó con cansancio, a veces pensaba que ese mocoso era lo más estúpido y lo más valiente que había visto en siglos. Y entonces, ella se acercó. La de la arena. Con pasos lentos, cargando una pregunta que parecía necesitar respuesta urgente. Lo miró directo a los ojos, lo cual respetaba, hasta que abrió la boca. Eres el Kibi, ¿verdad? Naruto te llamó Kur. No terminó pues no hacía falta. El instinto asesino que liberó Kurama la paralizó en seco. Su sed de sangre no fue una ola, fue una aguja, dirigida solo a ella. A los 1000 años uno aprende a afinar el miedo como un cuchillo de obsidiana. No te has ganado el honor de pronunciar mi nombre, hembra de arena. Dijo con voz grave, resonante, como un trueno envuelto en terciopelo. Haz tu pregunta, pero te dirigirás a mí con un título apropiado. Temari tragó saliva, su cuerpo congelado en esa quietud instintiva que solo los verdaderos depredadores provocan. Su respiración se volvió más corta. Apenas perceptible, lo entendía, como debía ser. Un Big no era una mascota. Era un desastre natural que respira. Kurama bajó lentamente la cabeza, retomando su postura relajada. Su cola se curvó sobre su lomo con pereza. Sus ojos se entrecerraron, pero aún la observaban, como un volcán dormido con una sonrisa burlona. Te he perdonado porque le agradas al mocoso, y mi alianza con él me impide castigarte por tu indiscreción. Hubo un silencio pesado, denso como el chakra que solía incendiar montañas. Kurama cerró los ojos por completo, pero su oído seguía atento. Esperaba no por cortesía, solo por curiosidad. Una de las pocas cosas que aún podía disfrutar sin destruir nada. Escuchó cómo la hembra tragaba saliva, armándose de valor. El aire se tensó ligeramente, como si la misma aldea contuviera el aliento. Naruto, lo conocí poco durante el examen Chunin. Pero ya entonces hizo cosas increíbles contra Gaara. Y ahora, según lo que me contaron, se enfrentó a 2 ninjas clase S antes de llegar a Suna.
y luego a otros 2, en ambas ocasiones se contuvo por la presencia de aliados. Dijo, con la voz firme aunque aún teñida de respeto. Kurama abrió un ojo, un bufido profundo se escapó de su hocico, como una risa vieja, incrédula y cargada de desprecio por las medidas humanas. Hazañas increíbles. Contenerse. Sí, incluso antes de cambiar, el mocoso ya tenía agallas. Era obstinado, imprudente, temerario hasta lo suicida. Pero medido en comparación con ahora, era poco más que un ratón ruidoso. Aceptable, para estándares humanos. No un monstruo como Ashirama, ni un demonio como Madara. Pero sí, aceptable. Aunque ahora era distinto. Desde ese día, desde que lo encerraron en esa prisión todo había cambiado. Kurama cerró su ojo, gruñendo, no de rabia, más bien de esa frustración extraña que los ancianos sienten al no poder entender lo que ven. Todo lo que lo has visto hacer no es nada en comparación con su mayor hazaña. Gruñó al fin, con voz grave. Y sin embargo, esa hazaña no fue de fuerza, sino de habilidad. La palabra resonó con una reverencia amarga. Pero es su secreto. No mío. Si quieres respuestas, pregúntaselas a él. Y con eso, Kurama volvió a acurrucarse. Como si la conversación hubiera terminado. Como si su voz ya no tuviera interés en lo que se decía. Ignoró cualquier réplica, incluso si la hembra insistía, no recibiría más. Porque en su mente aún ardía el recuerdo de lo que había presenciado allí. Naruto, el mocoso, el niño con mirada de anciano, había distorsionado el espacio-tiempo. No como ese movimiento vulgar del mariquita de Minato, su Irasin, una simple traslación. No, lo que el niño hizo fue algo más. Una verdadera dilatación temporal. Un colapso suave del continuo espacio-tiempo. Algo que solo su hermano Isobu podría replicar al crear una dimensión de bolsillo, y aún así, no con tanta fineza. Y lo peor, o lo mejor, es que lo hizo con algo similar a un Finjutsu. Una técnica tan sutil y profunda que ni siquiera los antiguos Uzumaki, con su monstruosa especialidad en sellos, llegaron a realizar del todo. Recordaba el conocimiento que obtuvo en su tiempo encerrado en la perra pelirroja que era Mito, y nada se acercaba a esa hazaña. Ese niño es un monstruo disfrazado de un tonto idealista y por eso decidió formar una alianza. Porque el poder que tenía era familiar, y por una simple, absoluta y honesta verdad. Tenía curiosidad. Sakura revisaba las heridas de lo que Naruto llamaba sus nuevos reclutas. Ninjas de Iwa, capturados tras la reciente escaramuza, ahora encerrados junto al extraño de Kiriraiga y el equipo 9. Estaban cansados, pero vivos. A veces se preguntaba si Naruto tenía algún tipo de plan con ellos, o si simplemente no podía evitar recoger causas perdidas. Preferiría estar con él, viendo cómo estaba después de todo lo que había hecho. Pero la pelirroja, Karin, se interpuso con una mirada venenosa y palabras aún peores. Sigue siendo una prisionera. Dijo, con los brazos cruzados. No tiene ningún derecho a acercarse a él sola. Y lo peor era que tenía razón. Técnicamente seguía siendo una prisionera. Pero eso no quitaba lo que sentía. Era su amigo, su antiguo compañero, y algo más que no podía nombrar en voz alta. Una sucia y desagradable esperanza de que fuera él quien podría traer redención a Sasuke. Con un suspiro frustrado, se giró hacia Neji, tan estoico como siempre, usando su Byakugan para observar el gran árbol que Naruto había creado. A veces parecía más un sabio en meditación que un prisionero. Aún creo que podría ayudar a todos a escapar. Murmuró Sakura. Neji no la miró. Ni siquiera parpadeó. Y yo te vuelvo a repetir. Respondió con calma abrumadora. Que aunque pudiéramos escapar y evadir al clan Fama, cosa que, admito, sería fácil dado su nivel de chakra apenas Chunin, nos capturarían fácilmente. Ya sea Temari, el otro Jinchuriki, o el mismo Naruto. Y nuestras condiciones de prisioneros serían peores. Sakura gruñó por lo bajo. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque odiaba tener que aceptar la lógica. Eran prisioneros pero solo en un sentido práctico. Naruto no los había encadenado. No los había torturado, solo los retenía. Invitados a regañadientes, eso es lo que somos pensó. Recordó cuando, días atrás, lo había enfrentado con la pregunta que no podía ignorar más. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Y él, con esa sonrisa suya tan tonta como dolorosamente familiar, solo se encogió de hombros. Si dejas Konoha y te unes a mí, te lo cuento todo. Ella lo rechazó de inmediato, como por reflejo. Era la aprendiz de Tsunade. Era hija de civiles que aún vivían en la aldea. Tenía una vida allí. Un deber.
Naruto solo asintió, sin drama. Como si ya lo supiera. Como si nunca hubiera esperado otra respuesta. Pero esa sonrisa no lo abandonaba. Y tampoco el peso de la duda que, poco a poco, comenzaba a filtrarse como agua entre grietas. Konoha Tsunade observaba en silencio desde su ventana. La comitiva del Daimi acababa de cruzar las puertas de la aldea, sus estandartes flameando al viento con esa arrogancia tan típica de la nobleza. La tierra temblaba con los pasos de los guardias samuráis, como si recordaran con cada pisada que la paz solo existía por conveniencia mutua, no por confianza. Habían hecho todo lo posible para retrasar esta visita. Favores políticos, cartas bien redactadas, manipulaciones en las rutas comerciales. Incluso hicieron sugerencias discretas sobre amenazas en los caminos. Pero todo se agotó. El juego terminó y el Daimi del País del Fuego estaba aquí. En persona. Tarde o temprano, el verdadero dueño del terreno siempre viene a cobrar barra. Pensó Tsunade con una amargura seca. Konoha podía ser independiente en los informes, en los discursos, en las leyendas que contaban los ancianos. Pero la verdad era más cruda. Dependían del País del Fuego. Del oro, del comercio, de la estabilidad diplomática que permitía operar como una potencia. Autonomía relativa. Soberanía en nombre. Pero el poder real estaba en manos suaves, no en puños callosos. Y esa era la peor debilidad, no poder usar chakra contra una firma sellada con tinta. Tsunade entrecerró los ojos, mirando el carruaje central. Ahí venía el verdadero peligro. No era un shinobi, pero tenía autoridad para hacer caer la aldea sin derramar una sola gota de sangre. ¿Cuánto sabrá? ¿Cuánto habrá escuchado sobre Naruto, sobre los crímenes, sobre nuestras divisiones internas? Tragó saliva para contener la rabia que sentía, porque entendía bien que la política no perdona debilidades. Y ahora, todo estaba en juego. Shizune. Llamó con voz firme, sin apartar la mirada. Que todos los Chunin de confianza estén listos para el informe. Vamos a mostrarle al Daimi que Konoha sigue firme, con grietas o sin ellas. Shizune asintió desde la puerta, con el rostro tenso. Y se fue sin decirle una palabra. Tsunade apretó los puños. Era hora de rendir cuentas y esta vez, no era ante los ancianos del consejo, sino ante el hombre que podía decidir si la existencia misma de la aldea seguía siendo un gasto que valía la pena. Tsunade miró la comitiva acercarse desde su torre. El carruaje era pomposo, cubierto de oro y seda, pero sus escoltas no lo eran. Eran samuráis entrenados en el País del Hierro, guerreros silenciosos y disciplinados, cada uno con la habilidad de un Chunin de élite de Konoha. Se movían sin jactancia, sin ostentación. Solo eficiencia. Detrás de ellos marchaban los 12 guardianes ninja, los protectores personales del Daimi. Reconoció entre ellos a Chiriku, el monje guerrero. Un recuerdo amargo cruzó su mente, el hijo de su sensei, Asuma, también fue parte de ese grupo, aunque su inclusión fue más un gesto diplomático que una necesidad real. Lo que realmente le tensó la mandíbula fueron los monjes del Templo del Fuego. Especialistas en la disipación de genjutsu, en la purificación de sellos y el reforzamiento de barreras mentales. No estaban allí por respeto ceremonial. Eran una declaración, un mensaje claro. El Daimi no confía en nosotros. Cree que podríamos manipularlo, controlarlo, o traicionarlo. Apretó los dientes mientras bajaba la vista. No era paranoia, era una precaución justificada, dadas las recientes acciones de miembros del alto mando de Konoha. Se masajeó las sienes con fuerza, intentando aliviar la presión que se acumulaba en su cráneo. Pronto tendría que enfrentarse al Daimi en una reunión formal, con el Consejo Civil, los representantes de los clanes y el alto mando ninja presentes. Primero Naruto escapa, luego Sakura desaparece con el equipo 9, y ahora el Daimi aparece con su guardia real. Murmuró con hastío, mirando cómo las puertas de la aldea se cerraban tras recibir a la figura más poderosa del País del Fuego. Como Hokage, represento a Konoha, pero hoy, también me siento como su acusada. Mientras la procesión avanzaba lentamente por las calles de Konoha, envuelta en cánticos y solemnidad, en lo alto de la torre del Hokage tenía lugar una reunión mucho más silenciosa pero infinitamente más tensa. Tsunade compartía la sala con Jiraiya, Shikaku y Danzo. Ninguno de ellos parecía dispuesto a adornar la verdad. Jiraiya, el rastro de la batalla en las minas parece dirigirse hasta el País de las Olas. ¿Puedes confirmar su destino?, preguntó con voz firme. Jiraiya se acarició la barbilla, encadenando mentalmente los últimos informes que su red de espías había reunido. Me temo que sí.
El último reporte viene del país del té. Parece que rodearon por completo el país del fuego para evitar cualquier contacto con nuestras patrullas. Pero eso no es todo. Finalmente descubrí por qué Suna rechazó renovar la alianza y solo propuso un pacto de no agresión. Dan golpeó con firmeza el bastón en el suelo. Su sola presencia era una afrenta silenciosa. Todos sabían que las raíces seguían activas, aunque nadie lo dijera en voz alta. Me temo que es peor de lo que imaginas. Suna se ha vuelto un bastión inexpugnable. Ninguno de mis agentes logra penetrar sus defensas. Son detectados y eliminados al instante. El último informe habla de una barrera creada por el propio Jinchuriki Uzumaki. Suena inverosímil, pero no hay otra explicación, los tiempos de su llegada a Suna cuadran con la aparición de la barrera. Jiraiya frunció el ceño, mordiéndose el dedo en un tic nervioso que rara vez dejaba ver. Mis espías mencionan cosas similares. Además el clan Fma, con quienes viajé hace tiempo, vende medicinas únicas. Logramos conseguir algunas, y aunque tienen efectos parecidos a las píldoras del clan Akimichi, su composición es radicalmente distinta. No sabemos cómo las fabrican. Shikaku, siempre el más práctico, entregó su informe sin adornos. El departamento de I+D ha hecho análisis. Las píldoras y las medicinas son imposibles según nuestros estándares. No solo eso. Según múltiples fuentes, la barrera que protege Suna no es únicamente de detección. También es defensiva. Hubo un intento de ataque a larga distancia disfrazado con Enge, usando ninjas renegados de Iwa, y la barrera resistió sin ceder. Tsunade cerró los ojos con fuerza al escuchar la conclusión final. Es definitivo. Nuestro control sobre Suna se ha perdido. Era nuestra zona de amortiguación, el contrapeso ante la presión del Daimi, y ahora ya no existe. Shikaku asintió. Sin Suna, no tenemos cómo convencer al Daimi de ignorar las irregularidades financieras. Nos quedamos sin margen político. Naruto, ¿qué estás haciendo allá afuera? Y más importante, ¿qué planeas hacer después? La reunión fue abruptamente interrumpida cuando las puertas dobles del salón se abrieron con solemnidad. Uno a uno, los líderes de los clanes principales de Konoha hicieron su entrada. Tsume Inuzuka, de expresión feroz. Chisa Akimichi, imponente como una muralla. Shibuya Burame, cubierto en sombras silenciosas. Inoichi Yamanaka, rígido como siempre. Yashiga, frío y distante. Asuma Sarutobi cerraba la fila, su rostro más serio de lo habitual. Junto a ellos, los representantes del Consejo Civil ocuparon sus asientos. El ambiente se volvió espeso. Había una tensión palpable, como si todos contuvieran la respiración colectiva de una aldea en la cuerda floja. Entonces ocurrió. Dos monjes guerreros cruzaron el umbral, caminando con una coordinación casi ceremonial. Sus túnicas blancas y negras con el símbolo del Templo del Fuego ondeaban suavemente con cada paso. Al llegar al centro del salón, se detuvieron y, sin pedir permiso, extendieron sus manos. Un pulso de chakra recorrió la sala. Invisible a los ojos, pero perceptible para todo ninja entrenado. Revisaban la existencia de sellos ocultos, genjutsus o cualquier trampa espiritual. Solo cuando el escaneo confirmó que no había alteraciones, dieron un paso atrás. Ingresó entonces el Daimi del País del Fuego. Escoltado por dos samuráis acorazados, el daimyo del País del Fuego hizo su entrada. Sus guardias no eran simples acompañantes ceremoniales. Portaban armaduras negras como obsidiana, con detalles dorados que brillaban con la luz de las antorchas. Sus cascos en forma de oni ocultaban completamente el rostro, dejando visible solo el destello frío de sus ojos entrenados para detectar incluso el más leve movimiento de chakra hostil. Cada uno empuñaba una katana sellada con fuinjutsu, capaces de cortar jutsus a mitad, seguramente regalos del extinto clan Uzumaki al daimyo de fuego. No eran shinobi, pero estaban hechos para matar shinobi. Entrenados en el País del Hierro desde la infancia, estos guerreros formaban parte de la Espada Silente del Fuego, una orden de élite cuya única misión era salvaguardar al soberano del país, incluso ante los 5 Kage si fuera necesario. Sus pasos eran pesados, firmes. Entre ellos, caminaba con elegancia el regente del País del Fuego. Vestía con la sobriedad de quien no necesita ostentar poder, solo ejercerlo. Su andar era pausado, su postura perfecta. Cada uno de sus gestos, incluso al sentarse, transmitía una educación tan refinada como implacable. Tomó asiento en el trono de madera pulida, ligeramente más alto que el resto, como dictaba la jerarquía secular que ni siquiera los clanes de Konoha podían ignorar.
Su rostro parecía inofensivo, era largo, de mejillas plácidas y hundidas, ojos oscuros como tinta. Pero nada en él era simple. Desde los 5 años había sido entrenado en retórica, lógica, negociación y arte de guerra. Había leído más tratados diplomáticos de los que cualquier miembro del Consejo Civil podría siquiera citar, y negociado con los señores feudales de los 5 grandes países antes de cumplir los 20. Sabía cómo asfixiar una aldea sin tocar una espada. Sabía cómo enfrentar una guerra sin levantar un dedo. Barra es un noble de nacimiento, pero criado como un tiburón de tierra firme. Pensó Tsunade, apretando las manos sobre la mesa. No necesitaba catón ni sellos explosivos. Bastaba con su firma para cerrar las rutas de comercio que alimentaban a Konoha, o redirigir el oro de las subvenciones militares a otro rincón del país. Una subida de impuestos. Un nuevo decreto. Una orden de retiro de embajadores. Y en pocas semanas, incluso los clanes más orgullosos estarían de rodillas. Todos esperaban sus primeras palabras. El daimyo alzó ligeramente el mentón y habló, sin alzar la voz. Pero en aquella sala, su tono sonó más fuerte que un rugido. He venido a escuchar explicaciones. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara como una losa en el pecho de todos los presentes. Quiero entender qué ocurre en esta aldea, que ha perdido no a uno, sino a 2 de sus shinobi más prometedores. Y por qué el nombre de un Jinchuriki exiliado está comenzando a resonar en las fronteras del país como el de un libertador. O peor aún, como el de un conquistador. Silencio. Solo el eco de su sentencia, arrastrado por el viento, se atrevía a moverse en el salón. Tsunade abrió la boca como un pez fuera del agua, sin comprender de inmediato el alcance de aquellas palabras. ¿Libertador? ¿Conquistador? ¿De qué está hablando? Disculpe, Daimi-sama. Dijo finalmente, con una voz controlada y plana. Me temo que usted parece tener más información que nosotros sobre las acciones recientes de Uzumaki Naruto. Como nieta de Hashirama Senju y descendiente directa del clan fundador de la aldea, Tsunade había recibido educación política desde niña. No al nivel de un regente nacional, pero lo suficiente para reconocer cuando alguien hablaba desde una posición de fuerza, y con intención de aplastar. El daimi bostezó con elegancia, se abanicó con desdén y alzó la mano. 2 hombres canosos entraron al salón. Sus túnicas eran sobrias, pero impolutas. Caminaban erguidos como funcionarios imperiales, y cada uno llevaba consigo un portafolio sellado. Entregaron los documentos sin una palabra. Uno a uno, los informes llegaron a manos de Tsunade, Danzo, Shikaku y el resto de los líderes presentes. Al abrirlos, una sombra recorrió los rostros de todos. La presión en el ambiente se hizo casi física. El país de la nieve, o más bien, el renombrado país de la primavera, había enviado una carta formal al Daimi del Fuego. En ella expresaban su indignación por la inclusión de Naruto Uzumaki en el libro Bingo como criminal, calificándolo de héroe nacional. Según el informe, Naruto había sido clave en la restauración del legítimo poder de Koyuki Kazahana, la actual regente. Una segunda misiva, proveniente del país de los ríos, exigía explicaciones por la destrucción de una importante mina de oro en su territorio a manos de un shinobi renegado de Konoha identificado como Naruto. El tono de la carta rozaba lo hostil, cuestionando si esto había sido un acto encubierto del país del fuego. Luego, el recién renombrado país del sonido, que antes había sido una zona sin daimyo estable, se quejaba amargamente del robo de uno de sus clanes ancestrales, el clan Fuma. Según el documento, Naruto había intervenido directamente para llevarse a todos los miembros de dicho clan. Por último, una carta incompleta, una súplica desesperada del líder de Takigakure, pidiendo ayuda urgente a Konoha para recuperar al Jinchuriki del Nanabi. Ese mensaje jamás llegó a la oficina de Tsunade. Interceptado por nuestras fuerzas de inteligencia antes de ser entregado a su despacho. Explicó uno de los asistentes con voz neutra, señalando el sello intacto en el pergamino como prueba de su autenticidad. Tsunade sintió como su estómago se contraía. Naruto, ¿qué demonios has hecho? Y sin embargo, más allá del pánico, una parte fría de su mente ya empezaba a hilar los datos. La mina destruida. El rescate de clanes. La recuperación de un Jinchuriki ajeno. Ninguna de esas acciones era impulsiva. Cada una tenía un objetivo, una intención. Una estrategia. Está formando su propio bando. El daimi los observó con paciencia, como si disfrutara verlos digerir cada palabra impresa en esos documentos. Como pueden ver,
Dijo finalmente, mientras ustedes se hunden en intrigas internas y pierden a sus piezas más valiosas, otros actores se mueven sobre el tablero. Algunos más jóvenes. Algunos, con más hambre. El daimi dejó que sus palabras se asentaran, como una daga en el centro de la mesa. Luego alzó la mirada con una expresión más dura, casi insultada. Ahora explíquenme por qué el último Uchiha leal a esta nación, que cargaba con la responsabilidad de reconstruir su casi extinto linaje, decidió desertar de mis tierras para refugiarse con otro traidor formado en esta misma aldea. Su abanico se cerró con un chasquido seco. Y ya que estamos, ¿quién firmó el traslado del Jinchuriki del País del Fuego a una prisión extranjera sin mi autorización? Una prisión de la que para colmo, escapó en menos de un mes. Silencio. Un silencio espeso, cargado de culpa y temor, precedió al estallido inevitable. Esto es culpa de los clanes. Gritó uno de los consejeros civiles. Nunca han sabido controlar a sus shinobi. Se comportan como armas sin correa, como perros salvajes. ¿Y quién creen que aprobó la disminución de los pagos a huérfanos? ¿Quién cobró de más al chico para que sintiera la necesidad de escapar? Respondió Tsume Inuzuka con los colmillos casi al descubierto. Ustedes empujaron al chico al exilio con su ceguera arrogante. Ustedes lo entrenaron para matar. Era su responsabilidad contenerlo. La sala se convirtió en una jauría de gritos. Acusaciones volaban como kunais. Tsunade apretó los puños, temiendo que el espectáculo terminara de romper la confianza del daimi. Pero entonces, un golpe seco interrumpió la cacofonía. Uno de los ancianos canosos, el mismo que había entregado los informes, había dejado caer un enorme libro de cuentas sobre la mesa. Las tapas de cuero crujieron, pesadas. Con el permiso de su excelencia, dijo el hombre con voz firme y medida. Me presento como contador principal del País del Fuego. Mi familia ha servido al linaje del daimi durante 5 generaciones. Crecimos juntos, trabajamos juntos, y por eso él confía en mí. Los murmullos cesaron, al entender que el daimyo había traído a su contador personal. Hablando del genin Uzumaki. Continuó mientras abría el libro con páginas manuscritas y selladas con tinta roja, he encontrado irregularidades graves sobre su identidad que competen directamente al Hokage. Danzo Shimura se levantó de inmediato. Me temo que la identidad del Jinchuriki es un secreto de estado. Dijo con voz áspera. No debe compartirse con la parte civil sin la autorización del Consejo Militar. Su Sharingan oculto tras la venda comenzó a girar lentamente, una orden mental al borde de ser impuesta. Pero antes de que pudiera completar el gesto, el sonido del acero desenvainado rompió el aire. Uno de los samuráis del daimi había desenvainado parcialmente su katana, la hoja brillando con una amenaza implícita. Mi señor detectó el uso de chakra. Informó con frialdad. Su tono era cortés, pero cada palabra pesaba como plomo. Los shinobi se tensaron al comprender que aquellos guardianes no eran simples soldados ornamentales. Eran sensores. Guerreros entrenados no solo para matar, sino para percibir intenciones ocultas entre los más sigilosos de los asesinos. El daimi agitó su abanico con displicencia. Oh, debió de ser un acto involuntario. Nadie aquí sería tan idiota como para intentar algo frente a todos los clanes de su propia aldea, ¿verdad? Su sonrisa era tan liviana como cruel. Danzo se sentó en silencio, ocultando su ojo bajo la venda mientras el Sharingan se detenía. La sala había cambiado. Ya no era una mesa de debate. Era un campo minado. Omake, un pelirrojo ataviado con ropas elegantes, bordadas con los símbolos ancestrales de Uzu, aguardaba frente a la sala de reuniones con un suspiro cansado. Su porte dejaba clara su posición como hijo del daimi, pero aún así Shanks sabía que los viejos del consejo lo mirarían como a un niño impertinente. Una vez más estaba allí para intentar convencerlos de que estaban vendiendo el futuro de Uzu por una alianza sostenida solo por fe y nostalgia. La reciente disminución del presupuesto militar había golpeado tanto al ejército regular como a los shinobis del país. Los consejeros lo justificaban todo con la misma cantaleta. Con la alianza política del daimyo con el País del Fuego, y el matrimonio de la princesa Mito con los Senju, Konoha nos protegerá. Decían. No necesitamos mantener fuerzas tan grandes. Eran argumentos vacíos. La alianza con el daimyo aseguraba apoyo diplomático. El matrimonio de Mito les daba amistad con Konoha. Pero ni el ejército del País del Fuego ni los shinobis de la aldea eran la misma entidad, y ninguno tenía obligación formal de defender Uzu más allá de lo que les resultara conveniente.
Y Shanks lo sabía mejor que nadie porque esta no era su primera vida. Entendía que aquella pasividad, aquella fe ciega en apoyos externos, era exactamente lo que arrastraría a Uzu hacia su destrucción. En el horizonte ya se cernía la primera guerra shinobi. La muerte de Hashirama había fracturado el equilibrio entre naciones, y pronto la ambición de los grandes poderes se desataría. Entonces, Uzu con su sangre preciada, sus sellos únicos y su valor estratégico sería uno de los primeros objetivos. Apretó los puños, respiró hondo y luchó contra el temblor en sus manos. Por favor que esta vez me escuchen, rezaba por no ser ignorado otra vez como en tantas veces previas. Su título de príncipe parecía no valer nada solo porque tenía 15 años. Sabía demasiado, veía demasiado, y aún así tenía que comportarse como si sus advertencias fueran alarmismos juveniles. Pero no podía dejar de intentarlo. No cuando veía, con total claridad, cómo su hogar caminaba directo hacia el abismo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.